Capítulo 7. Después de que Edmundo Dantès huyera del castillo de If, envuelto en la mortaja de su amigo el abate Faria, fue recogido por un pequeño barco, la joven Amelia, donde estuvo por espacio de 3 meses hasta que consiguió arribar a la isla de Montecristo. Una vez allí, con la disculpa de un accidente que no era tal, pudo quedarse solo para buscar con tranquilidad el fabuloso tesoro que se suponía estaba oculto en algún lugar de la isla. El sol había ya andado la tercera parte de su carrera y sus ardientes rayos caían sobre aquellas rocas que parecían sentir su calor. Millares de cigarras ocultas entre la maleza hacían oír su murmullo continuo y monótono. Las hojas de los mirtos y de los olivos se agitaban por el viento, produciendo un sonido casi metálico, y los lagartos huían a cada paso de Edmundo, que caminaba con la sensación de que era observado por unos ojos invisibles. Fue tan poderoso este pensamiento que saltó sobre una de las rocas y desde allí echó una mirada sobre todo lo que le rodeaba. Dantès se dio cuenta de que estaba sobre el punto más elevado de la isla, asemejándose entonces a una pequeña estatua colocada sobre aquel inmenso pedestal. Debajo de él no había un hombre siquiera, a su alrededor ni una barca, solamente el mar azulado que batía la base de la isla. Entonces bajó con paso rápido y siguió su camino. Guiado por las señales que encontró en las rocas, llegó hasta una especie de ancón oculto, extenso y bastante profundo, para que un barco pequeño pudiese entrar y permanecer allí oculto. Junto a aquella ensenada estaba la roca circular que viera en su anterior paseo y que, de seguro, ocultaba la entrada en una cueva. Pero quiso primero cerciorarse bien de que no estaba equivocado, y descubrió, apartando guijarros y maleza, que la piedra no había estado allí siempre, sino que fue puesta por la mano del hombre, haciéndola descender desde su base real encima de la cueva. ¿Y cómo hago yo para apartarla de aquí? Necesitaría a lo menos 4 hombres más. A no ser que... Buscó entre las cosas que le habían dejado los marineros de la joven Amelia y descubrió un frasco con pólvora. Con auxilio, pues, de la piqueta, practicó un conducto en la piedra, lo llenó de pólvora y con su pañuelo hizo una especie de mecha. Dióle fuego y se apartó. Al volar parte de la roca, salieron una multitud de insectos y una enorme culebra, guarda de aquel camino misterioso, que se deslizó sobre sus azuladas roscas y desapareció. Pero la puerta estaba abierta, o por lo menos parte de ella. Edmundo se acercó y descubrió entonces otra piedra más, en medio de la cual sobresalía un anillo de hierro. Pasó la piqueta por el anillo, lo levantó vigorosamente, y la piedra se alzó, dejando ver ahora una escalera, cuyos peldaños iban perdiéndose en la sombría oscuridad de una gruta cada vez más tenebrosa. Dantès se decidió a bajar por aquella sombría escalera, pero en lugar de tinieblas, según bajaba, fue encontrando una agradable claridad azulada. El aire y la luz se filtraban en aquella cueva por 1000 rendijas, invisibles desde el exterior, a través de las cuales se divisaba el cielo. Buen escondite para un tesoro. Pero no veo dónde puede estar, si es que existe. Pobre abate. Quizá lo soñó todo o lo intentó para no aburrirse. Aunque, un momento, no había una segunda gruta. Cualquiera de estas paredes. Examinó todas las junturas de las piedras y dio unos cuantos golpes en varios sitios, donde calculaba debía caer la segunda abertura, tapiada sin duda para mayor precaución. Aquí, este es el sitio. Al fin, la segunda gruta quedó al descubierto, pero un olor mefítico le echó para atrás y tuvo que esperar a que el aire renovase aquella atmósfera infectada. Luego entró y vio que estaba vacía como la anterior, pero un rincón oscuro y profundo le llamó la atención. O el tesoro está aquí o en ningún sitio. Vamos a ello.
Dante sacó la tierra y descubrió un cofre de encina con aros de hierro cincelado. En medio de la tapa, sobre un escudo de plata, resplandecían las armas de la familia Espada. Intentó abrirlo, pero la cerradura y los candados estaban cerrados. Usó entonces la piqueta y con ella saltaron todos los resortes y el cofre quedó descubierto. 3 divisiones componían el cofre. La primera estaba llena de brillantes escudos, la segunda de barras de oro. La tercera aparecía repleta de diamantes, perlas y rubíes. Dante no podía dar crédito a lo que veía en sus ojos y tardó un tiempo en acostumbrarse. Pero pronto se sintió más tranquilo y más feliz, porque solo desde aquel instante empezó a creer en su felicidad. Después de una noche repleta de pesadillas, el día apareció por fin. Dante lo esperaba con los ojos abiertos. Había dormido con la espalda pegada a la entrada de la gruta y la escopeta en la mano. Ahora entró de nuevo, cogió un puñado de piedras preciosas que se guardó en los bolsillos y dejó todo como lo había encontrado, tapando la boca de la cueva y borrando las huellas de su paso. Ya era necesario volver a la vida entre los hombres y penetrar en la influencia y en el poder que proporciona en este mundo la riqueza. Los contrabandistas volvieron por Dante al 6º día, y la joven Amelia emprendió el regreso a Liorna. Allí cambió las piedras preciosas por dinero y compró para Jacobo una barca con la condición de que fuese a Marsella a adquirir noticias de su padre y de Mercedes. Él esperaría su regreso en la isla de Montecristo. Y mientras tanto salió para Génova, donde compró un yate en el que mandó construir un armario secreto sobre la cabecera de la cama en su camarote. 2 días después partió solo en el barco camino de Montecristo, seguido por las miradas de los curiosos. La isla estaba desierta como cuando él la dejó. Echó el ancla en la pequeña ensenada que había descubierto y aquella misma noche trasladó el inmenso tesoro al armario secreto de su yate. Al 8º día vio aparecer una barca que se dirigía a toda vela hacia la isla. Era Jacobo, que regresaba de Marsella con las tristes noticias de la muerte del padre de Edmundo Dante y la desaparición de Mercedes. Nadie en Marsella sabía su paradero. Una mañana, el yate de Edmundo Dante entró en el puerto de Marsella y se detuvo frente al lugar donde fue embarcado una noche fatídica para el castillo de Ir. Saltó a tierra y recorrió las calles camino de la casa de su padre. Cada paso que daba oprimía su corazón. Todos los recuerdos de la infancia estaban allí, renovándose con más violencia ahora. Edmundo, ven acá, hijo mío. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Quiero ser marino, papá. Me gustan tanto los barcos. Mi hijo capitán, no sabes la alegría que siento. Yo también, padre. Con el primer dinero que cobre os compraré una casita con su jardín para que podáis plantar vuestras enredaderas. Las enredaderas y las capuchinas habían desaparecido de la ventana donde tantas veces vio asomar a su padre. Edmundo se apoya contra un árbol y permaneció pensativo por algún tiempo, mirando el último piso de aquella pobre casa. ¿Buscáis a alguien, señor? Edmundo supo que era el portero de la casa, a quien había visto muchas veces, pero no fue reconocido y se tranquilizó. Aquel piso, el último, ¿está vacío? No, señor. Estuvo libre mucho tiempo, desde que muriera el anciano Dante. Hace poco que lo ocupa un matrimonio. ¿Y el sastre Caderus? ¿Qué ha sido de él? Pobre Caderus. Le ha ido muy mal. Todo le fue mal. Ahora tiene una posada en el camino de Belgar a Beaucaire. Se llama la Posada del Car. Dante preguntó las señas del propietario de la casa. Se dirigió a él y la compró por la suma de 25.000 francos. Aquel mismo día, el notario notificó al matrimonio que habitaba el piso donde viviera el padre de Dante que el nuevo propietario les regalaba otro cuarto
con la única condición de que dejaran libre el que ocupaban. ¿Mercedes? Lo siento, señor. No conozco a nadie con ese nombre. Aquí no. Nosotros vivimos en esta casa hace 8 años. Viene y va tanta gente. No recuerdo haber visto a esa muchacha. ¿Cómo decís que se llama? Cansado de indagar en un lado y otro por todo el barrio, Dante abandonó la búsqueda imposible de Mercedes y partió de Marsella montado en un hermoso caballo alazán. Por el camino de Belgar a Beaucaire, en dirección a la posada del puente del Gard, avanzaba un caballero vestido de negro y con un sombrero de 3 picos, montando un caballo alazán. Se trataba a todas luces de un sacerdote. El posadero bajó a prisa las escaleras que comunicaban con su vivienda, porque le sorprendía que alguien se llegara hasta aquel lugar. A pesar de los años transcurridos, poco había cambiado en el rostro de Caderousse, el antiguo sastre vecino de Dante. No hay nada, caballero. Ladra, pero no muerde. Sin duda querréis vino porque hace un calor inaguantable. Perdonad. ¿Qué deseáis, señor abate? Estoy a vuestras órdenes. El sacerdote miró a aquel hombre con atención extraña y procuró atraerla del posadero sobre sí. Pero nada varió en sus facciones. Ni siquiera dejó de sonreír. ¿No sois vos el señor Caderousse? Yo soy, en efecto, Gaspar Caderousse, para serviros. Pero no ejercíais el oficio de sastre. Sí, en otro tiempo, pero no prosperaba. Como hace tanto calor en ese demonio de Marsella, creo que acabarán por no vestirse. A propósito del calor, ¿no queréis refrescaros, señor abate? Sí, es cierto. Dame una botella de vuestro mejor vino y seguiremos la conversación empezada. Caderousse no perdió la ocasión de despachar una de las últimas botellas de vino de Cahors que le quedaba. Cuando volvió de la bodega, encontró al abate sentado en un banquillo, con el codo apoyado sobre una mesa larga, mientras que Margotin, el perro, apoyaba su hocico sobre el muslo de aquel y le dirigía una lánguida mirada. Perdonadme, pero es necesario que me asegure si sois vos el que yo busco. ¿Qué prueba queréis que os dé? ¿Habéis conocido a un marino que se llamaba Dante? Que sí lo he conocido. Como que era uno de mis mejores amigos. Vivía aún. Está libre. Ha muerto. Una palidez mortal inundó el rostro colorado de Caderousse, que tuvo que volverse para enjugarse una lágrima con el pañuelo. Pobrecillo. Ay, este mundo va de mal en peor. Llueva pólvora 2 días y fuego 1 hora y acabemos de una vez. Según parece, queríais de verdad a ese muchacho. ¿Y vos le habéis conocido? Fui llamado a su lecho de muerte. Me encargó que descubriese la causa de su desgracia, que él nunca pudo saber, y vindicara su buen nombre por si acaso había sido mancillado. La mirada del abate, cada vez más fija y más penetrante, devoró la expresión sombría que se había pintado en el rostro de Caderousse. Un compañero de infortunio que Dante tuvo en la cárcel le regaló a este al morir un diamante. Edmundo lo guardó pensando que si algún día lograba salir de allí, su fortuna estaba asegurada. Y era, como decís, un diamante de gran valor. Todo es relativo. De gran valor para Edmundo. Estaba tasado en 50.000 francos. 50.000 francos. Entonces, sería tan grueso como una nuez. Poco le falta. Pero vos mismo podéis juzgar porque lo llevo conmigo. Caderousse pareció buscar bajo los vestidos del abate, mientras éste daba con una cajita de tafilete negro que sacó al fin. La abrió e hizo brillar los atónitos ojos del posadero. Pero, ¿cómo es que poseéis ese diamante, señor abate? ¿Os ha hecho Edmundo heredero suyo? No, pero sí su ejecutor testamentario. Me dijo: yo tenía 3 buenos amigos y una muchacha con quien estaba para casarme. Los 4, estoy seguro, sintieron mi suerte. Uno de estos 4 amigos se llama Caderousse, el otro Danglars, el tercero Fernando. En cuanto a mi prometida, su nombre... Mercedes. Sí, eso es, Mercedes. Iréis a Marsella. Dante es quien habla, ¿comprendéis? Sí, perfectamente. Venderéis este diamante. Haréis 5 partes y las repartiréis entre estos buenos amigos, únicos que me han amado.
como 5 partes. No habéis nombrado más que a 4 personas. Porque según me han dicho, la quinta ha muerto. La quinta era el padre de Dante. Por cierto, ¿sabéis de qué murió? Los médicos dijeron que gastroenteritis. Otros han dicho que de dolor. Y yo, que estaba muy cerca de él, digo que ha muerto... ¿De qué? Decidlo. De hambre. De hambre. Los perros que vagan por las calles encuentran una mano que les arroja un pedazo de pan. Y un hombre ha muerto de hambre en medio de otros hombres. Imposible. Lo que os he dicho, vuelvo a repetirlo. Y harás muy mal. ¿Para qué te mezclas en cosas que nada te importan? Los 2 hombres se volvieron. Era la mujer de Caderousse la que había hablado. Desde hacía un rato escuchaba la conversación, oculta en las sombras de la escalera. ¿Y tú a qué te metes en esto? Perdonadla, señor. Es mi mujer. ¿Quién te ha dicho con qué intención te quieren hacer hablar? ¡Imbécil! Vuestro marido nada tiene que temer. Siempre se empieza por muy buenas palabras. Después se añade que no hay nada que temer. Luego se deja de cumplir lo prometido. Y de la noche a la mañana le cae a uno encima una desgracia sin saber por dónde ni cómo vino. Tranquilizaos, buena mujer. La mujer de Caderousse murmuró algunas palabras que no se pudieron oír y continuó escuchando en el mismo lugar. Continuad. Ese infeliz anciano estaba tan abandonado de todo el mundo para morir así. No fue porque Mercedes ni el señor Morel le hubieran abandonado. Pero el pobre había cobrado una gran antipatía hacia Fernando. Hacia ese mismo que Dante decía que era de sus amigos. Pues, ¿no lo era? Se puede ser amigo de ese cuya mujer se desea. Gaspar, mira lo que dices. ¿Sabéis lo que hizo Fernando contra Dante? Que sí lo sé. Ya lo creo que lo sé. Gaspar, haz lo que quieras. Bueno, pero deberías creerme y no decir una palabra. Sí, me parece que tienes razón, mujer. Si el chico estuviera vivo y viniera a preguntarme, no digo que no, pero ya está debajo de tierra. Haced lo que más os convenga, amigo mío. No hablemos más de ello. Venderé este diamante. Lo volvió a sacar del bolsillo, abrió la cajita y lo hizo brillar por segunda vez a los deslumbrados ojos de Caderousse. Ven a verlo, mujer. ¿Un diamante? ¿Qué diamante es ese? ¿No lo has oído? Es un diamante que nos ha legado al mundo, a su padre, a sus 3 amigos y a su prometida. Vale 50.000 francos. ¡Uy, qué joya tan preciosa! O sea que, según decís, nos pertenece la 5ª parte de esa suma. Además de la parte del padre, que me creo autorizado a repartir entre los 4. ¿Y por qué entre los 4? Porque son los amigos del mundo. No son amigos los que hacen traición. Es lo que yo os decía. Vos lo habéis querido. Y diciendo esto, el abate guardó otra vez el diamante en el bolsillo de su sotana. Perdonadme un momento, señor abate. Le quiero hacer una consulta a mi mujer. Sería para nosotros el diamante entero. ¿Y lo crees así? Un eclesiástico no nos iba a engañar. Reflexiónalo bien, Gaspar. Estoy ya decidido. ¿Y bien? Pues, ante todo, debo rogaros que me prometáis una cosa. ¿Cuál? Que si llegáis a usar de los detalles que yo voy a daros, jamás digáis a nadie que los habéis adquirido de mí, porque esos de quien voy a hablaros son ricos y poderosos, y con que me tocaran solo con la punta de los dedos me harían trizas. Soy sacerdote y las confesiones mueren conmigo. Esta promesa pareció tranquilizar a Caderousse. Se dirigió primero a la puerta de la posada, la cual cerró y echó incluso la barra que solo se debía poner por la noche. Luego cogió un banquillo y se acercó con él a donde esperaba el abate. Empecemos por su padre, si gustáis. Edmundo me ha hablado mucho de ese anciano, a quien profesaba un amor profundo. Pues, veréis, una vez preso Dante, el padre volvió solo a su casa. Dobló su vestido de bodas llorando y pasó todo el día paseando por su cuarto. Y no se acostó.
Lo sé porque vivía yo debajo de él y escuché sus pasos toda la noche. Al día siguiente llegó Mercedes para hacer una visita al anciano. Cuando le vio tan abatido y tan sombrío, quiso ella llevárselo a su casa. Pero el anciano no lo quiso consentir. Decía: no saldré de esta casa. ¿Qué diría Edmundo si no me viera aquí esperándole? Pobre padre. Luego, después, vivía cada vez más aislado y solo. El señor Morel y Mercedes iban a verle a menudo. Y un día encontraron la puerta cerrada. Él estaba en su habitación, pero había decidido no abrir. Y a partir de entonces, solo vi gente desconocida que bajaba con algún paquete mal tapado. Me di cuenta después de lo que eran aquellos paquetes. Para poder vivir, iba vendiendo poco a poco todo lo que tenía. Al final se agotaron todos los recursos del pobre anciano. Durante los 3 primeros días oía sus pasos como de costumbre. Pero al cuarto ya no se oía nada. Me atrevía a subir. La puerta estaba cerrada y a través del agujero de la llave le vi tan demudado que, juzgando que estaba muy enfermo, hice que avisaran al señor Morel y yo corrí a casa de Mercedes. Morel llevó con él un médico, el cual reconoció que aquella enfermedad era gastroenteritis y le mandó que guardase dieta. Yo estaba allí, caballero, y nunca olvidaré la sonrisa del anciano al oír aquella orden. Desde entonces abrió su puerta. Ya tenía una excusa para no comer. Mercedes volvió a verle y otra vez quiso llevárselo a su casa. Y lo mismo opinaba el señor Morel. Pero el anciano gritó tanto que tuvieron que dejarle. En fin, después de 9 días de desesperación y de hambre, expiró maldiciendo a los que habían originado su desgracia y bendiciendo su vida. El abate se levantó, dio unos cuantos pasos por el cuarto y volvió a sentarse con los ojos inflamados y las mejillas pálidas. Pasemos a hablar de esos hombres. Pero pensad que os habéis comprometido a decírmelo todo. Veamos, ¿quiénes son los que han hecho morir al hijo de desesperación y al padre de hambre? 2 hombres que de él tenían celos, caballero. El uno por amor, el otro por ambición. Fernando y Danglars. Denunciaron al mundo como agente bonapartista. ¿Pero quién de los dos le denunció? ¿Quién de los dos fue el verdadero culpable? Danglars fue el que puso por escrito la denuncia, con la mano izquierda, para que su letra no se le conociera. Y fue Fernando el que la envió. ¿Pero vos estabais allí? Yo. ¿Quién nos ha dicho que yo estaba? Nadie, pero para estar tan al corriente es preciso que hayáis sido testigo de ello. Pues sí, señor abate, es verdad. ¿Y no os opusisteis a esa infamia? Entonces sois su cómplice. Señor abate, yo estaba borracho. Todo lo veía como a través de una nube. Dije cuanto puede decir un hombre en ese estado. Pero me respondieron que era solo una broma lo que habían intentado hacer y que esa broma no tendría consecuencias. Sin embargo, no dijisteis nada y estabais allí cuando lo prendieron. Quise hablar, sí, señor. Quise contarlo todo. Pero Danglars me hizo atrás diciéndome que era mejor callar, que meterse en un asunto tan delicado que podía ser cierto y nos veríamos comprometidos. Tuve miedo de la policía, tan rigurosa por aquellos tiempos. Lo confieso, me callé. Fue una cobardía. Y Caderousse, bajando la cabeza, quedó en silencio. Había dado muestras de un verdadero arrepentimiento. Bien. Habéis hablado con franqueza. Acusarse de ese modo es merecer el perdón. Desgraciadamente, Edmundo ha muerto y no me ha perdonado. Sin duda lo ignoraba. Pero ahora puede que sí lo sepa. Dicen que los muertos lo saben todo.
Han escuchado ustedes el capítulo correspondiente al día de hoy de El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas.